Arco 5, capítulo 68. Paladar exquisito come nombres. La feroz batalla que había estallado en Priestella, la ciudad de las compuertas, contra el culto de la bruja, estaba llegando a su fin. En el este de la ciudad había una iglesia cubierta de hielo, donde pilares puntiagudos de hielo, tan altos como para hacer que uno levantara la vista, habían sido erigidos. En ese mismo instante, en el norte, los canales de agua ardían en llamas y el monumento de piedra incandescente retumbó y se derrumbó. Al oeste, una parte de los canales fue destruida, y el agua, al fluir hacia el subterráneo, provocó una inundación. En el centro de la ciudad, el ayuntamiento, considerado el pilar de la ciudad, perdió sus cimientos y posteriormente perdió su forma. El inicio de tal batalla causó severos daños en varias áreas y grabó en la ciudad la amenaza de la existencia conocida como el culto de la bruja. Sin embargo, hubo quienes se resistieron y repelieron la maldad, luchando a la defensiva en una batalla en desventaja de fuerza de combate, intentando cumplir con su propósito de proteger. Si hubiera que mencionar una batalla que estuviese yendo desfavorablemente en medio de esa guerra en la ciudad de las compuertas, ¿cuál sería? Esa podría ser, quizás, esta batalla. Sí, estallando de forma imprevista, inició la batalla contra el arzobispo del culto de la bruja representando a la glotonería, Rey Batenkaitos. Diálogo Rey. Jaja. Eso es inútil. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué quieren que pase? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Este lugar era comúnmente conocido como la calle Canal, un lugar rodeado por delgados y sinuosos canales. En la plaza pública de dicha calle, había una pequeña silueta solitaria riendo a carcajadas y saltando rápidamente muy entusiasmado. Agitando sus cortas extremidades y meneando su largo cabello castaño, era un jovencito. Ese joven, que se encontraba a mediados de su adolescencia, vestía harapos de tal forma que no habría sido extraño confundirlo con un niño de la calle. Sin embargo, era difícil descartar esa apariencia exterior como un simple rasgo suyo, porque esa impresión también se extendía a su verdadero yo. Además, la mera existencia del niño, que se reía a carcajadas, era errática, distorsionada y abominable. De una sola mirada se podía comprender esa opresiva presión que emanaba de todo su cuerpo. Era una locura fatal que evocaba partes del instinto que habían sido erradicadas y dejadas de lado por los humanos en su vida diaria. Debido a eso, todos observaban cuidadosamente la anormalidad de su ser. Era un pecador que pisoteaba el mundo humano, los deseos y la sociedad humanos. Él era un arzobispo del pecado del culto de la bruja, la maldad que pisoteaba el corazón humano y a la humanidad misma. Diálogo. El oponente es solo un niño. Rodéenlo y no lo dejen escapar. Derríbenlo. Diálogo. Sí, solo es un mocoso. Atrápenlo y despedácenlo. La voz fuerte e imponente se superpuso a la irritante risa del joven. Mientras miraba a los hombres que se le acercaban, Rey Batenkaitos, glotonería, en lugar de rendirse, se movió hacia el frente, acortando la distancia como si nada. Sin hablar más, los hombres vestidos de blanco saltaron sobre Batenkaitos. Cada uno de ellos era un mercenario de la organización Escamas del Dragón Blanco, quienes habían sido dejados en ese lugar por Kiritaka. Sosteniendo espadas cortas en sus manos, atacaron a glotonería desde todas las direcciones. Contra ese ataque sincronizado, que no tenía ni una pizca de desorden, Batenkaitos. Diálogo Rey. Hay varias aperturas, eso no va a servir. Se deslizó en una brecha de ese ataque, perfectamente ordenado, evadiendo 4 de las espadas con un mínimo de movimiento. Moviendo el cuerpo y esquivando las espadas, desvió una con la daga atada a su brazo derecho y, pateando el torso de una persona, atravesó el grupo que lo rodeaba. Y ahora, frente a él, había de pie alguien con una enorme silueta y con los brazos cruzados. Diálogo. ¡Oh! ¡Qué desespero! Él era el asistente de Feld, Gastón, quien se había deshecho de una de las dagas del arzobispo del pecado mediante una técnica secreta y ahora corrió hacia Batenkaitos tratando de chocar contra él usando su físico. Al verlo, Batenkaitos giró los ojos y sonrió poco después. Era una sonrisa acorde a su edad, pero los filosos caninos de su boca provocaban cierta inquietud y ansiedad. Diálogo Rey. Parece que lo estás haciendo bien, viejo. No me desagrada. Diálogo Gastón. Aún no tengo la edad para que me llamen viejo. Batenkaitos saltó y su pierna derecha se clavó en el costado de la cara de Gastón, quien se había lanzado contra él. Aún recibiendo el golpe en su mejilla, Gastón no se intimidó y lanzó una mirada de odio a Batenkaitos. Al igual que el golpe de la daga, este ataque tampoco atravesó a Gastón. Aunque el principio era ambiguo, el cuerpo de Gastón había estado anulando completamente los impactos de los ataques.
En ese momento, Gastón estiró sus brazos, agarrando al escurridizo glotonería. Diálogo rey. Palma exterminadora. Aún con sus piernas en el aire, Batenkaitos murmuró algo. Su palma entró en contacto con el torso de Gastón. Comparado con una patada, no tenía ni fuerza ni velocidad, era un simple toque. Sin embargo, cuando empujó ligeramente con su brazo, el cuerpo de Gastón se dobló hacia adelante y cayó. Diálogo Gastón. De rodillas, Gastón vomitó líquidos gastrointestinales. Caminando al lado del cuerpo que se había desplomado frente a él, Batenkaitos, que había atravesado la emboscada, ladeó la cabeza. Eso es todo lo que tienen. Es lo que su expresión sugería, y los miembros del grupo Escamas del Dragón Blanco no pudieron evitar mostrar una severa expresión al ver su orgullo ser dañado. Diálogo miembro de las Escamas del Dragón Blanco. Maldito monstruo. Las palabras que se habían escapado de la boca de alguien eran la prueba clara de la habilidad de Batenkaitos. Tal vez esa agonizante voz albergaba algo de envidia. Diálogo. Tenemos muchas menos posibilidades de poder dar un golpe decisivo de lo que había supuesto anteriormente. Observando el campo de batalla, que difícilmente podía ser llamado batalla, ni siquiera siendo positivo, Otto se lamía los labios resecos y giraba desesperadamente la cabeza. En el enfrentamiento con glotonería, su fuerza de combate, que estaba enfrentándose directamente con el enemigo, era poco confiable. Obviamente era cierto que todos ellos estaban arriesgando sus vidas, pero también era un hecho que aún no era suficiente. Los miembros del grupo Escamas del Dragón Blanco que Kiritaka dejó atrás eran 7, Felt con Gastón eran 2 más, y Otto era una fuerza solitaria, lo que hacía un total de 10 personas. Si, por una casualidad, se nos uniera a alguien que ya hubiera terminado su batalla, entonces la situación daría un giro de 180 grados, lo cual sería ideal, pero... Diálogo Otto. No confío en mi suerte lo suficiente como para esperar que las cosas salgan tan bien. La vida de Otto Suben siempre estuvo acompañada de dificultades e injusticias. Otto creía que no existía esa cosa llamada buena fortuna y que los resultados solo podían obtenerse a través del trabajo duro, la preparación y las acciones de cada uno. Para él, la buena fortuna sería tener una molesta protección divina, haber nacido en un hogar comprensivo, y haber sido salvado por Subaru, que había matado a un arzobispo del pecado. Como él creía que ya se le había acabado la buena suerte, no se puso innecesariamente negativo respecto a su mala suerte. Diálogo Felt. Ese dragón de agua que trajo Nichan no puede ser usado más, ¿verdad? Felt exclamó mientras veía la misma situación de pie junto a Otto, quien estaba inmerso en sus propios pensamientos. Lo que sus ojos carmesíes estaban mirando estaba al otro lado de la batalla entre glotonería y los demás, yaciendo abandonado en el pavimento de piedra, con su largo cuello retorciéndose. Era un dragón de agua moribundo. Los pobres dragones de agua, que habían sido convocados por Otto y derrotados por Batenkaitos, desafortunadamente no podrían regresar al frente de la batalla. Diálogo Otto. Lamentablemente, no creo que se les pueda exigir más. Esos eran todos los dragones de agua con los que había hablado antes de venir aquí. Podría hablar con otros dragones de agua y hacer que hicieran lo mismo, pero ¿te gustaría usarlos y escapar? Diálogo Felt. Esa broma me dolió. Solo para permitir escapar a ese loco por la diva, ya usamos uno de nuestros ases en la manga. El segundo, bueno, lo estoy preparando. Diciendo eso, Felt miró el largo y delgado paquete que su pequeño cuerpo había agarrado. Envuelto en una tela blanca, su as en la manga parecía ser el arma mágica que su asistente había traído. Ella había declarado que ni siquiera Reinar podría esquivar su ataque, pero se requería un tedioso mecanismo para ser usada y, hasta que no se cumpliera, no se podría utilizar. Diálogo Felt. Además, y dejando a ese loco por la diva de lado, ni Nichan ni yo podríamos escapar aunque lo intentáramos, porque parece que ese bastardo nos tiene en el punto de mira. Diálogo Otto. Sinceramente, eso último es lo que más quiero evitar. Otto dejó caer los hombros abatidamente ante las palabras de Felt, quien resopló por la nariz. Él fue incapaz de negar sus palabras, porque podía sentir la fuerza de las ardientes miradas que Batenkaitos les dirigía, incluso en medio de la feroz batalla. Batenkaitos dejaba salir ardientes suspiros, con los ojos húmedos y las mejillas sonrojadas, y se giraba con frecuencia hacia Otto. Aunque su mirada parecía tener un tinte a deseo de cosechar, el verdadero significado detrás de ella era solo el apetito acechante de una bestia feroz y hambrienta. Era como si, a ojos de esa bestia, ellos fueran unos jugosos filetes de carne de primera clase con sangre chorreando, ni más ni menos. Aquí había 3 personas que cumplían con los estándares estéticos de Batenkaitos, aunque eso no era un honor en lo absoluto.
Otto y Felt estaban junto a un hombre con una barba descuidada que dirigía a los miembros de las escamas del dragón blanco. Dando órdenes a sus hombres, se enfrentó repetidamente con Batenkaitos y volvió rápidamente a su posición allí. El hombre, con cara seria, saltó de la batalla y se puso a pensar en las circunstancias mientras daba rápidos pasos por doquier. Diálogo miembro de las escamas del dragón blanco. Mi nombre es Daines. Gracias a ustedes el joven amo fue capaz de escapar. Diálogo Otto. Ese logro pertenece a la facción de Felsama. Además, ayudar a escapar a Kiritaka-san era algo igual de importante para nosotros si es que queremos tener suficientes maneras para ganar. Con esto, si Kiritaka, que había escapado de ese lugar, actuara según las instrucciones de Otto, podría surgir una posibilidad diferente. Desafortunadamente, era más bien una plegaria sin garantías de que fuera a servir de algo, pero, en cualquier caso, no debería ser contraproducente. Ya sea para alcanzar la victoria o para ganar dinero, tener más maneras para lograrlo nunca sería algo negativo. Una vez que esas maneras sean puestas en uso, solo queda esperar a que alguna de ellas dé fruto. Al ver a Otto, en silencio y sacudiendo la cabeza, el hombre, Daines, hizo una expresión de asombro y luego asintió. En su rostro habían signos de aprobación. Diálogo Daines. Ya veo, parece que es justo como había oído. Como era de esperar del señor ministro de Asuntos Internos de la facción de Emilia-sama, quien acabó con uno de los peces gordos del culto de la bruja. Parece que puedo esperar que también tengas un platillo preparado para este arzobispo del pecado. Diálogo Otto. Gracias por la sobreestimación y por el bombo publicitario. Por cierto, ¿saben por casualidad qué tipo de trabajo se supone que hace un ministro de Asuntos Internos? Creo que es algo diferente de lo que estoy haciendo ahora. Diálogo Daines. Y que Cortés también, pues nuestros ministros de Asuntos Internos van por ahí visitando los refugios y cuidando de las víctimas. ¿No es ese el tipo de trabajo que se supone que hacen los ministros de Asuntos Internos? El daño que había hecho a la imagen de los ministros de Asuntos Internos fue inmenso. El año pasado se resignó a ser llamado ministro de Asuntos Internos, pero no había sido capaz de aceptar los cambios que habrían resultado de ello. ¿Quién es el culpable? ¿Fue quizás porque tales situaciones, como los desastres naturales, seguían repitiéndose? Es culpa de Subaru. Una vez que todo vuelva a la normalidad, le daré un buen golpe. Eso fue lo que decidió. Diálogo Otto. En fin. Dejemos las cosas de la posguerra para luego, y centrémonos en la situación actual. Ante Otto, Batenkaitos estaba en pleno enfrentamiento con los miembros de las escamas del dragón blanco y Gastón, y dejando clara su extraordinaria fuerza de combate, hizo un barrido a sus pies. Sin embargo, lo que más le desconcertaba era que ni siquiera intentaba blandir la daga de su brazo derecho. Diálogo Rey. A pesar de que unos adultos tan estupendos se están aliando, ¿no pueden atrapar ni a un solo mocoso? Inútil, es inútil, inútil, no creen, no es inútil, no puede más que ser inútil. Mostrando sus colmillos, Batenkaitos esquivó a los hombres solo moviendo los pies despreocupadamente, con increíbles balanceos de la parte superior del cuerpo, y las espadas terminaron cortando únicamente el aire. Los movimientos de la parte superior e inferior de su cuerpo eran totalmente diferentes, como si de dos sistemas independientes se tratara. Mientras esa excentricidad se reflejaba en los ojos de Otto, Daines tragó saliva. Diálogo Otto. ¿Dina-san? Diálogo Daines. Ah, no, lo siento. Es que sus movimientos son un poco. Wow. Diálogo Felt. No te asustes con un cuerpo tan grande. Con la boca cerrada, Daines trató de negar los pensamientos que le venían a la mente. Ubicada detrás de él, Felt le dio una patada en el trasero. Daines se giró, y Felt, haciendo pucheros y con las mejillas sonrojadas, alzó su mirada hacia él. Diálogo Felt. Una vez que pones tus manos en el bolsillo de otra persona, lo único que queda por hacer es elegir qué tomar y qué dejar. Si te van a perseguir de cualquier forma, entonces es mejor usar lo que tengas. ¿Lo entiendes? Diálogo Daines. ¿Por qué usa el punto de vista de un ladrón? Otto ladeó la cabeza ante el consejo de Felt, mientras Daines, que estaba a su lado, sacudió la cabeza. Inició sus palabras diciendo, supongo que sí, y miró hacia Felt. Diálogo Daines. Es justo como dijo la señorita. Solo hay que decir lo que a uno le venga a la mente y encontrar una pista a partir de ahí. Por el momento, lo que siento es que todo esto es extraño, pero que Daines se refiriese a Felt como señorita parecía indicar que no se había dado cuenta de que ella era una candidata a la selección real. Pero, aunque Otto notó su error, decidió no mencionarlo. Seguidamente, prestó atención a las palabras de Daines.
Diálogo Daínez. Ese arzobispo del pecado puede parecer un mocoso, pero lucha bien, sus movimientos son buenos, honestamente es demasiado competente. Dejarlo solo a nuestras habilidades físicas sería, de nuevo, la respuesta incorrecta. Diálogo Felt. ¿No habrá nacido con extraordinarias habilidades de lucha? Un caso tan tonto como el de Reinhard. Diálogo Otto. Preferiría simplemente rendirme si fuera comparable a Reinhard San, el caballero de Felt y la espada más fuerte del reino, Reinhard. Actualmente, había acompañado a Subaru y se suponía que se estaba enfrentando a Codicia, pero su poder era algo que Otto, cuyo nivel solo era el de alguien capaz de defenderse a sí mismo, solo había sentido superficialmente. El simple hecho de estar a su lado hacía que uno sintiera una sensación de absoluta seguridad y de asombro al mismo tiempo. Llamarlo el más fuerte del reino no sería exagerado. De hecho, tampoco lo sería llamarlo el más fuerte del mundo. Por otro lado, una fuerte sensación de repulsión y un sentimiento desconcertante se generaba por el simple hecho de entrar en contacto con Batenkaitos. No se parecía a lo que se podía sentir de Reinhard. Por supuesto, su anormal fuerza de combate era indiscutible. Diálogo Daínez. Tampoco es eso. He vivido lo suficiente y enfrentado suficientes batallas como para decir que esa técnica de lucha no se puede explicar solo por el talento. Sus movimientos son los de alguien que los ha acumulado durante años y años. En respuesta a las palabras de Daínez, Otto y Felt miraron a Batenkaitos una vez más. En ese momento, Batenkaitos había recibido un ataque de espada corta con su brazo. Agarrando la muñeca del que sostenía la espada, Batenkaitos giró su cuerpo y volteándolo, tiró su cuerpo al suelo. Además, cuando los hombres comenzaron su persecución, los pies de glotonería se deslizaron sobre el pavimento dibujando un círculo y, usando libremente sus extremidades, destruyó su equilibrio y los hizo caer. Sin lugar a duda, ese movimiento fluido y elegante marcaba un contraste con el temperamento violento de Batenkaitos. Su innegable habilidad consistente en un conjunto de artes marciales había sido cultivado en sí mismo. El joven, que parecía de 14 años, había perfeccionado tales técnicas que normalmente se tardarían años y años en dominar. Diálogo Daínez. Supongo que alguien llamado genio de las artes marciales podría ser capaz de hacer esto, pero no quiero pensar que tal mocoso fue bendecido con ese talento. La maestría de Batenkaitos era tal que Daínez tuvo que decir eso. En ese momento, Otto se dio cuenta de lo que significaban los celos que había en las palabras de uno de los hombres de túnica blanca que estaban luchando contra glotonería. Ellos, que estaban luchando la batalla, se habían dado cuenta de esta verdad antes que Otto y el resto. Por eso es por lo que estaban. Diálogo Otto. Uso de dagas, habilidades de lucha sin armas, técnicas de artes marciales perfectas. Diciendo eso, Otto volvió a dudar de la razón detrás de ello una vez más. ¿Era siquiera posible? Fue el único pensamiento que le vino a la mente. Había oído hablar de gente en el sur del imperio de Boyachia que era enviada al Coliseo a una edad muy temprana y a los que se volvían espadachines se les enseñaban técnicas de lucha y se les entrenaba. Si Batenkaitos hubiera estado en un ambiente así, tal vez no hubiera sido imposible que él adquiriera tales habilidades a esta edad, pero esas técnicas de lucha habrían sido de nuevo, diferentes. La única forma de aprender y desarrollarlas sería entrenando con alguien igualmente apto. De lo contrario. Diálogo Otto. ¿Probarlas? No, ¿comerlas como si fueran comida? Otto ya había escuchado a Subaru mencionar que glotonería era alguien que se comía el nombre y los recuerdos de sus oponentes. La verdad era que Otto sabía de una joven a la que le habían sido devoradas ambas cosas y había entrado en un estado en el que no estaba presente en los recuerdos de nadie. Era difícil de creer, pero seguramente no comió algo que fuera visible a los ojos. Sin embargo, hasta ahora, lo que sucedía con lo que era devorado era un pensamiento que no le había pasado por la cabeza. Posiblemente, glotonería había estado almacenando los recuerdos devorados de sus oponentes y usándolos. Las técnicas de un artista marcial que había entrenado durante más de 10 años, o las habilidades de lucha de un guerrero bien familiarizado con el campo de batalla, o incluso emulando el ataque de una joven que había estado al lado de Subaru, apoyándole. Diálogo Otto. Va a usar magia. Diálogo Felt. Gastón. Diálogo Rei. El Yuma. NDT. El Yuma es un ataque que solía usar Rem, donde dispara 2 o más carámbanos de hielo de sus manos. Estos carámbanos pueden cortar a través de la carne humana. Al comenzar el impactante ataque, el grito de Otto y el conjuro de Batenkaitos sonaron al mismo tiempo. Un sonido resonó en el área mientras el aire se cristalizaba y los carámbanos de hielo se generaban, moviéndose rápidamente, apuntaron hacia los asustados miembros de las escamas del dragón blanco.
Sin embargo, contra la lluvia de hielo, Gastón se mantuvo firme, con los brazos abiertos. El gigante en posición defensiva, recibió con su cuerpo todo el hielo que entró en contacto con él. Mientras, los miembros de las escamas del dragón blanco saltaron detrás de su espalda para reducir el daño que estaban recibiendo. Sin embargo, aún así fueron incapaces de prevenir todo el daño. Diálogo Rey. La decisión de Oni-san fue buena. Parece que el ataque no terminó siendo tan sorpresivo como habíamos pensado. Baten Kaitos, que fue quien lanzó la magia, sonrió burlonamente viendo la tormenta que desató. Gastón, que había actuado como un firme muro, suspiró ásperamente. Los 6 miembros de las escamas del dragón blanco a sus espaldas resultaron heridos, uno de ellos sangrando gravemente y 2 agachados, que habían sido heridos en sus piernas. De los otros 3 tampoco se podía decir que estaban ilesos. Su fuerza de combate se había reducido a la mitad, y para colmo. Diálogo Rey. ¿Qué dijeras eso significa que? ¿Has descubierto nuestro truco? Diálogo Otto. Bueno, quién sabe. Diálogo Rey. Oni-san, no nos vas a engañar. ¿No podrías dejar de actuar como un comerciante antes de sufrir mucho dolor? Respondiendo a Otto y amenazando con hacerle sufrir, Baten Kaitos desapareció al instante siguiente. No, más bien se lanzó con sus ágiles movimientos naturales, lo suficientemente rápido como para parecer que había desaparecido. Su pequeño cuerpo se deslizó a través de Gastón, hacia el lado de los inmóviles miembros de las escamas del dragón blanco. En un abrir y cerrar de ojos, los 3 capaces de moverse se apartaron del sitio, pero los 3 heridos fueron incapaces de huir. Diálogo Rey. Hasta, Lockfeld, X. Dejando escapar un susurro, Baten Kaitos acarició suavemente los hombros de esos 3. Enfrente de todos, quienes observaban con los ojos muy abiertos preguntándose qué había hecho, los cuerpos de los 3 saltaron al mismo tiempo que fueron tocados por Baten Kaitos. Y, Baten Kaitos se dio la vuelta, levantando su mano izquierda con la que los había tocado. Diálogo Rey. Slurp. Se lamió la palma de su mano izquierda vacía. Ante este acto, Otto fue invadido por una sensación de incomodidad inmediatamente. ¿Qué había ocurrido? Algo había pasado sin duda. Sin embargo, no era consciente de lo que había sucedido, y eso no era lo único de lo que no era consciente. Diálogo Otto. Esos que están a sus pies. ¿Quiénes son? Lo que Otto señalaba con sus dedos eran los pies de Baten Kaitos, quien había estirado su larga lengua. A los pies de la maldad encarnada con forma de chico yacían los cuerpos de 3 personas. Aunque estaban ahí tirados, sus identidades eran desconocidas. A juzgar por su ropa, podrían ser miembros de las escamas del dragón blanco, pero, ¿cuándo aparecieron? ¿Y cuándo fueron derrotados? Diálogo Rey. Triste, qué triste, tan triste, muy triste, parece triste, porque es triste. Aunque nuestra reunión se volviera algo unilateral, no podemos evitar querer estar satisfechos, Diálogo Otto. Dina-san. ¿Quiénes son esos 3? Diálogo Daines. No lo sé. Ni siquiera los había visto antes, pero... Aunque dijera que los que llevaban la misma ropa eran aliados desconocidos, no sería convincente. Aún así, la voz de Daines no parecía ser de engaño, careciendo completamente de compostura. Abalanzándose, casi volando, levantó las espadas cortas en sus manos y atacó a Baten Kaitos. Diálogo Rey. Detente, Daines. Somos viejos amigos. Estamos un paso más cerca de limpiar nuestra patria, así que cruzar espadas con camaradas de esta forma es una tontería. Diálogo Daines. Punto. Tú. ¿Cómo es que? Pisoteando desvergonzadamente las circunstancias de Daines, Baten Kaitos levantó su daga derecha. Disipando el impacto del golpe de las 2 espadas cortas con su daga, Glotonería golpeó el pecho de Daines con su rodilla y, seguidamente, saltó hacia atrás debido a la fuerza resultante. Daines tosió mientras se agarraba al pecho, pero se las arregló para rescatar a los 3 desconocidos derrumbados. Viendo a Daines en ese estado, Baten Kaitos dejó escapar un suspiro. Diálogo Rey. No te apegues tercamente a los recipientes. Lo importante es el corazón y el interior, ¿no? Lo que permite a una persona ser como esa persona no es el exterior, sino el interior. Sabemos de tu duro trabajo, Daines. No fue tu culpa que no pudieras proteger a Milian y a Mei Lee. Fue mala suerte. Diálogo Daines. Cállate, 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 cállate. ¿Tú qué sabes de mí? Deja de decir lo que se te da la gana. Maldito demonio. Alzando una voz llena de furia, y olvidando el dolor del daño que sufrió, Daines cargó contra el enemigo una vez más.
Inclinó sus dos espadas cortas y apuntó a la cara de Batenkaitos, pero Batenkaitos, poniendo una cara de que conocía el ataque, lo esquivó con facilidad y, al mismo tiempo, estiró su mano hacia la espalda de Daines. Diálogo Rey. Diálogo Gastón. ¿Por cuánto tiempo nos vas a ignorar? Diálogo Felt. Eso es lo que te decimos, idiota. Gastón apuntó directamente a la delgada cintura de Batenkaitos desde atrás. El codo de Batenkaitos se estrelló contra su nariz, pero Gastón no retrocedió por el impacto del golpe. Además, mientras Gastón entretenía a Batenkaitos, Felt saltó. Estrelló el largo y delgado paquete que había agarrado con sus manos en la vulnerable nuca de Batenkaitos. Diálogo Rey. Idiota, eso duele. Puede que nosotros, en realidad, sepamos mucho más que tú, ¿sabes? Diálogo Felt. Agú. Pero, Batenkaitos se inclinó hacia adelante para luego recibir el ataque de Felt levantando la daga de su brazo derecho. El vigoroso golpe dio lugar a un sonido aplastante, sin embargo, su objetivo falló en su mayor parte y la posición de Felt pasó a ser vulnerable. Habían aparecido brechas en la defensa de Felt y Daines, y viendo que sus manos también podrían alcanzar a Gastón, la diabólica mano de Batenkaitos procedió a tocar a los tres. Diálogo Otto. No te dejaré hacerlo. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlos, una piedra mágica al rojo vivo llegó a los pies de Batenkaitos. En cuanto vio eso, sus movimientos se detuvieron, y Felt y Daines se retiraron con urgencia. Diálogo Felt. No lo sueltes, Gastón. Diálogo Gastón. Me las pagarás por esto, chica del demonio. Gastón, manteniéndose firme, no permitió que Batenkaitos escapara, quedando atrapado en el rango de alcance de la piedra mágica. El brillo de la piedra mágica se intensificó y, en el siguiente instante, dio lugar a una explosión lo suficientemente poderosa como para arrancar el pavimento de piedra. La luz roja y blanca brilló, y Felt rodó para escapar de la explosión hacia el otro lado. Otto de alguna manera la agarró, y luego miró el alcance de la explosión. Esas piedras mágicas eran algo que Otto siempre llevaba por si acaso. Desde la pelea con Garfiel en el santuario, decidió que sería mejor hacerlo por su propia seguridad. Puede que fuera doloroso para su billetera, pero su poder no era nada de lo que reírse. Diálogo Otto. ¿Tu compañero está bien? Diálogo Felt. No subestimes a mi hombretón. Él es mi armadura. No será herido por un ataque tan pobre y suave. Pero, justo cuando dijo eso, una gran silueta emergió del humo. Era Gastón. Con su cuerpo tomando un color carbónico, golpeó su cuerpo haciendo una cara de desesperación. Diálogo Gastón. ¡Guau! ¡Quema! ¡Quema! ¡Quema, quema! Voy a morir. Diálogo Felt. Aunque puedas soportar explosiones, supongo que no puedes evitar que tu cuerpo se queme o se enfríe. Felt suspiró, viendo la figura de su asistente agonizando y retorciéndose por el calor. Aunque estuvo expuesto al poder de la piedra mágica de fuego desde muy cerca, la vida de Gastón no parecía estar en peligro. Confirmando eso, Otto volvió sus ojos hacia el humo. El humo negro se elevaba a una altura razonablemente buena, por lo que no había manera de que Batenkaitos, quien estaba en el centro de la explosión, hubiera logrado defenderse. Al otro lado del humo negro, estaba Daines, arrodillado, pero parecía estar a salvo. Y Diálogo Rey. Bennett. Calcifs. August. Se oyó un susurro y todos los ojos se apartaron del centro de la explosión. Vieron tres figuras que vestían ropas blancas desplomadas y Batenkaitos en perfecto estado de salud. El joven, una vez más levantó la palma de su mano izquierda, la acercó a su boca y, con un sonido de slurp, la lamió. Lo que ocurrió a continuación fue incomprensible. Una vez más, aparecieron tres personas sin identificar con túnicas blancas. La manera en que había escapado del centro de la explosión, y la aparición inesperada de tres víctimas más, todo ello era incomprensible. Diálogo Felt. Mierda. ¿Quiénes son? ¿De dónde? No, ¿desde cuándo? Parada al lado de Otto, Felt rascó violentamente su hermoso cabello rubio. Ella tampoco comprendía el significado de lo que estaba viendo. Felt ni siquiera sabía lo que debía ser considerado urgente. Sin embargo, Otto entendía esta situación misteriosa. Diálogo Otto. Esto es lo que significa cuando el nombre es devorado. Una chica llamada Ren desapareció de los recuerdos de todos, quedándose solo dentro de Subaru. Ese mismo fenómeno estaba sucediendo frente a sus ojos en ese momento. Posiblemente, los nombres de los hombres colapsados, que supuestamente eran miembros de las escamas del dragón blanco, fueron devorados por Batenkaitos. El resultado de eso fue la desaparición de los recuerdos de ellos en las mentes de Otto y los demás.
Por eso parecía como si hubieran aparecido de repente y tampoco sabían quiénes eran. El miedo aumentó dentro de él. Una vez más, comprendió la maldad del monstruo frente a sus ojos. En el peor de los casos, si glotonería, Rey Batenkaitos aniquilaba completamente a Otto y los demás, no quedaría ningún rastro de su existencia ni de esta batalla. Y obviamente también desaparecerían todos los recuerdos de la resistencia que ofrecieron, y el hecho de que también estuvieron aquí. La posibilidad de que uno mismo desaparezca y que incluso la gente que piensa en ti pueda desaparecer, ¿no es ese acaso el mayor miedo en este mundo, algo que supera a todos los demás miedos? Otto palideció. A pesar de que no habían llegado a la misma conclusión, la complexión de la cara de Felt y de Inés era igualmente mala. Se dio cuenta de lo ignorantes que habían sido y de lo imprudentes que estaban actuando. Le hizo creer que lo que realmente debería haber elegido era escapar sin importarle nada. Diálogo Felt. Maldita sea, me cabrea. ¿Deberíamos intentarlo de la misma manera una vez más? Otto suspiró débilmente, mientras que Felt logró articular esas palabras. Sin pensarlo, Otto volvió sus ojos hacia su cara. La tez de Felt era de total estupefacción frente a la aberrante situación. Sin embargo, no se lamentaba. Como si continuara fortaleciendo su corazón hasta que se viera completamente arrinconada. Sintiendo el sudor en todo su cuerpo, Otto se dio una bofetada en la mejilla. ¿De qué serviría convertirse en tal debilucho? Aunque quedara en bancarrota, no lo consideraría una derrota hasta que tuviera la soga en el cuello. Este era el momento crucial, cuando su futuro se decidiría. Todavía había esperanza. Viéndolos a ellos dos, Daínez y Gastón también se pusieron de pie, haciendo expresiones de preparación y determinación. Y, al ver a los cuatro de pie con espíritu de lucha de acero, Batenkaitos hizo una expresión de satisfacción. Diálogo Rey. Bien, muy bien, viene, creo que bien, tal vez bien, bien, no, precisamente porque parece bien. Beber glotonamente. Comer glotonamente. Todos ustedes son dignos de nuestra mesa para comer. Aunque sea solo como entremés, te elevaremos a primera clase, Gastón. Además, saborearemos a conciencia a Felt y a Daínez, Frotándose las manos, Batenkaitos le dio a cada uno de los tres una desagradable evaluación. Después, glotonería, con la misma mirada en sus ojos, miró fijamente a Otto. Ladeando su cuello, el pecador procedió a pronunciar su evaluación sobre Otto, pero, al contrario que antes, lo hizo con cara de insatisfacción. Diálogo Rey. Oni-san pareces inteligente, se te da mal rendirse, aparentemente suave, pero aún así. Diálogo Otto. ¿Qué estás? No. Al decir eso, Otto entendió la razón de la insatisfacción de Batenkaitos. Como si fuera una admiración, Batenkaitos había expresado gentilmente los nombres de Felt y los demás. Su rasgo único de comer nombres y el contenido de su discurso le hizo darse cuenta de que Batenkaitos no podía comer el nombre de un oponente cuyo nombre desconocía. De ahora en adelante, glotonería no podía comerse el nombre de Otto, cuyo nombre no había sido mencionado aquí ni una sola vez. Su insatisfacción se debía a eso. Diálogo Otto. Tengo una petición para los tres. Por favor, no me llamen por mi nombre bajo ningún concepto. Si no se mencionara su nombre, entonces, al menos, el objetivo de Batenkaitos no se lograría. De hecho, el número de bajas a manos de Batenkaitos hasta ahora podría haber sido su manera de intentar descubrir su nombre. Permitiendo que Otto y los demás hablaran con tanta libertad, debe haber sido con la intención de poder escuchar su nombre y así poder convertirlo en su comida. Diálogo Felt. Lo siento, Nii-chan. Escuchando la petición que Otto le hizo luego de haber analizado todo aquello, Felt respondió en un tono algo arrepentido. Hizo una expresión incómoda, algo que no había sido presenciado por nadie en la situación todavía. Diálogo Felt. Yo no sé el nombre de Nii-chan en primer lugar. Diálogo Daínez. Lo siento, señor ministro de Asuntos Internos. Aparte de su posición, su nombre se ha borrado de mi mente. Diálogo Otto. Sí, por supuesto. No es que yo sea particularmente cercano a alguno de ustedes. Y tampoco soy una persona importante. Yuhu, maldita sea. Obviamente Gastón también hizo una expresión que sugería su propia ignorancia y se encogió de hombros. Con el alivio hecho de la felicidad y la tristeza, al menos, su miedo a que su nombre fuera revelado a Batenkaitos había disminuido inmensamente con esto. Solo eso era inconfundible. Diálogo Rey. Aparte de Daínez, ¿no están ustedes dos cubriendo a Oni-san? Si no es así, parece que preguntárselo se convertirá en una gran molestia. Diálogo Otto. Rendirse por hoy y retroceder también es algo que puedes hacer, ¿sabes?
Siempre tienes la opción de regresar cualquier otro día. Supongo que sí. Para entonces, también podemos prepararnos para darte una cálida bienvenida en presencia de Reynard San. Diálogo Rey. Dar la espalda frente a un banquete, no nos hagas hacer algo tan ultrajante. No nos iremos hasta que nuestro estómago esté satisfecho, porque si no Rui se enfadaría. Como era de esperar, no pudo convencer a Batenkaitos. La batalla era inevitable. Diálogo Feld. Gastón, absolutamente no lo sueltes la próxima vez. Diálogo Gastón. Solo porque no me lastimé, usarme como quieras. Diálogo Feld. Iré contigo la próxima vez, te lo aseguro. Gastón, que intentaba manifestar su descontento por la orden, abrió de par en par los ojos al escuchar las palabras de Feld. Luego procedió a reírse toscamente y frotó bruscamente la cabeza de Feld, despeinando su cabello. Diálogo Gastón. Deja de bromear. Si ese viejo se enterará que hice a la líder esforzarse, quién sabe lo que me hará. Diálogo Feld. No me frotes la cabeza. Solo se lo permito al abuelo Rom. Diálogo Gastón. Por eso lo hago. Feld, con su pelo revuelto, resopló por su nariz, con Gastón a su lado. Al lado de él estaba Daínez blandiendo 2 espadas cortas y Otto contando el número de piedras mágicas en sus mangas. 3 en su manga izquierda, 2 en la derecha. Debían ser usadas con cuidado. Diálogo Otto. Toca con su mano izquierda y luego lo come, es lo que creo. Por favor, consideren que ser tocados por él sería el fin. Diálogo Gastón. Eso suena absurdamente difícil, ¿no? Diálogo Daínez. Incluso un corte en sus órganos vitales con una espada debería ser suficiente. Si podemos hacer eso, entonces no es gran cosa. Diálogo Feld. Dicho así, estoy de acuerdo. Con la declaración de Feld transmitiendo que estaba convencida, sus preparativos estaban completos. Cortésmente, Batenkaito se quedó mirando cómo finalizaban sus preparativos. Al ver lo educado que estaba siendo, Otto entrecerró los ojos y el pecador empezó a reírse. Diálogo Rey. ¿No es de buena educación esperar a que se termine de preparar la mesa? A diferencia de Roy, el paladar vulgar, nosotros somos paladar exquisito. Somos particulares en cuanto a las comidas. Diciendo eso, Batenkaitos hizo una respetuosa reverencia. Ese gesto que pareció pretencioso, también parecía terriblemente familiar. Diálogo Rey. Bueno, una vez más. Arzobispo del pecado del culto de la bruja, Rey Batenkaitos, representando a la glotonería. ¿No es de buena educación decir tu propio nombre cuando alguien se presenta? Diálogo Feld. Después de todo lo que hemos discutido, sería un idiota si te lo dijera, bastardo. Entre los guerreros, decir tu propio nombre cuando alguien te lo da es una regla no escrita. Sin embargo, seguramente Batenkaitos utilizó este método hasta ahora para sacar los nombres de innumerables personas y luego procedió a comérselos posteriormente. Ellos no tenían ninguna razón para cumplir con esa costumbre en este momento. Con eso rechazado, glotonería se rió. Diálogo Rey. Tiene sentido. Entonces, vamos a comer. Señalando a su comida, la pequeña silueta saltó adelante como si volara, acercándose rápidamente. Este movimiento no se había visto antes, era como un fuerte vendaval que pasaba. Batenkaitos, que hasta ahora había superado la ofensiva y la defensa que se le había impuesto con solo su manejo de pies y esquivando, ahora demostraba su capacidad para cazar a sus oponentes. Otto, un no combatiente, fue incapaz de seguir sus movimientos y responder en consecuencia. Los otros 3, sin embargo, eran diferentes. Diálogo Feld. No creas que puedes ganar en una carrera, contra mí. Solo Feld fue capaz de alcanzar a Batenkaitos, quien corría como el viento cómodamente. Tan pronto como ella pateó ligeramente el adoquinado y saltó adelante, mostró una movilidad como si fuera llevada por el viento mismo. Sorprendido por lo menos por ese movimiento, el primer golpe de Batenkaitos falló, barriendo únicamente el aire. En ese momento, Gastón y Daínez atacaron al mismo tiempo, ambos empuñando sus respectivas armas. Las 2 espadas de un solo filo de Daínez y la espada corta de Gastón. Contra el ataque de ambos, el vulnerable Batenkaitos abrió sus piernas y bajó su posición. Con los brazos en el suelo, el cuerpo de Batenkaitos giró con las piernas estiradas. La patada giratoria barrió las piernas de los 2 hombres y destruyó el equilibrio de Daínez. ¿Y entonces? Diálogo Otto. ¡Uah! Diálogo Rey. ¿Qué? Alzando la voz, el cuarto oponente Otto. Lo agarró. Al llegar ahí, Otto se preparó perfectamente para el combate cuerpo a cuerpo y, sin esperarse este giro de los acontecimientos, a Batenkaitos se le escapó una voz de asombro, y Otto consiguió agarrarse al cuerpo de Batenkaitos.
Debería lograr restringir su movimiento. Justo cuando Otto pensó eso, un fuerte dolor asaltó sus entrañas. El puño izquierdo de Batenkaitos lo golpeó y envió su cuerpo volando, para luego caer rodando. Diálogo Otto. Guwehu, go guhu. Diálogo Rei. Cada cosa en su lugar, del mismo modo que hay un lugar apropiado para el menú con sabores fuertes, también lo hay para el de sabores suaves. Deberías discernir a dónde no ir, Oni-san. Más tarde, te haremos compañía a conciencia. Cuando Batenkaitos declaró eso, dos personas, cuyas posturas se habían derrumbado, se movieron. Daines llevaba a Otto en sus brazos, y el que protegía a los dos era Gastón. Batenkaitos ladeó su cuello hacia esa formación de batalla y miró hacia abajo, a lo que había llegado sobre sus harapientas ropas. En el lugar donde le había agarrado Otto, dos piedras mágicas colgaban. Diálogo Rei. Ayayay. Sus movimientos para quitárselas fueron lentos. Justo cuando Batenkaitos se dio cuenta de las piedras mágicas, las dos piedras mágicas explotaron inmensamente. Fue la unión de una piedra mágica de fuego y una piedra mágica de agua. La luz roja y amarilla, y la luz azul y blanca proliferaron, liberándose una onda expansiva. El cuerpo de Batenkaitos fue envuelto por la luz. Debido a que aún estaban cerca, la explosión también dañó a Otto y a los demás, a pesar de que Gastón había actuado como un muro protegiendo a la mayoría. Su piel estaba chamuscada, o tal vez quemada por el aire frío. Una vez que la onda expansiva pasó, el epicentro de la segunda explosión tenía un aspecto realmente terrible. El adoquinado había sido arrancado, la tierra debajo estaba abierta de par en par y fragmentos de piedra quemada habían sido esparcidos. Diálogo Rei. Ah, qué cruel. Nuestra única vestimenta buena se ha estropeado. Y, una vez más, Batenkaito se había colocado en un punto alejado del centro de la explosión. Sin embargo, parecía que esta vez, al menos, no estaba indemne. El pelo largo del joven había sufrido el ataque como consecuencia de la explosión y tenía una voz algo malhumorada. Parece que el joven se había quedado inconfundiblemente atrapado en el centro de la explosión. Perdió el trapo que cubría todo su cuerpo hasta ahora, y la piel debajo de él ya no estaba oculta. Diálogo Otto. Fue Otto quien hizo un gesto de dolor al ver a Batenkaitos. Gastón y Daines también se quedaron sin palabras, haciendo muecas mientras presenciaban lo mismo. La piel recién expuesta del joven estaba cubierta de heridas y cicatrices. Cicatrices de un látigo, cicatrices de hierro caliente, cicatrices talladas por una herramienta afilada, cicatrices infligidas por una superficie áspera, cicatrices de piel arrancada, cicatrices de colmillos de una bestia, cicatrices de repetidos golpes que habían vuelto la piel de color negro azulado, una cantidad innumerable de cicatrices. El joven que antes vestía harapos y que ahora solo llevaba un paño sobre la cintura. Se dio la vuelta con su cuerpo herido y, al ver que Otto y los demás le hacían muecas, puso cara de disgusto. Diálogo Rei. Quitarle a la fuerza la ropa a un niño y luego reaccionar así es bastante hiriente. A los adultos le gusta todo eso, ¿no? Diálogo Otto. No sé qué adultos has conocido, pero normalmente no lo hacen. Diálogo Rei. Así que serás compasivo otra vez. Cambiando tu corazón y tu actitud de esta manera. Es por cosas como esta que no podemos confiar en ustedes. Extendiendo sus brazos como si mostrara su cuerpo cubierto de heridas, Batenkaitos gritó eso. Otto puso una cara irónica ante sus palabras y Daines hizo una expresión de asco. Solo Felt y Gastón no tuvieron ninguna alteración en sus expresiones. Miraron al ceño fruncido de Otto y suspiraron. Diálogo Felt. Ey, no vayas por ahí pensando cosas extrañas. Esas cosas pueden estar en cualquier lugar, no están en mi cuerpo o en el tuyo, pero pueden estar en cualquier lugar. Felt confesó eso mientras agarraba el paquete en sus manos. Sus ojos no albergaban ni una pizca de compasión. Obviamente, Otto sabía que su oponente no se merecía eso, pero no era como si hubiera nacido siendo un loco arzobispo del pecado. O al menos esa era la impresión que el cuerpo de Batenkaitos daba. Diálogo. Solo la aburrida imaginación será infructuosa, de hecho. Terminarás arrepintiéndote, supongo. De la nada, se hizo eco una voz que no había estado en la plaza hasta ahora. Todos, incluyendo Batenkaitos, levantaron la cabeza ante el repentino suceso. Todos dirigieron su vista hacia el canal que rodeaba esta gran plaza y, revoloteando ligeramente en el aire, había una única joven solitaria que luego descendió aterrizando sobre sus pies. Llevaba un vestido pomposo con volantes, y su pelo era color crema con dos tirabuzones. Su rostro sereno y familiar observaba la situación con sus grandes ojos redondos. Y una vez que sus ojos se encontraron con los de Otto, suspiró sugiriendo que no tenía elección. Diálogo.
como si no tuviera suficiente con la naturaleza de Subaru de encontrarse siempre en una mala situación. De hecho, Betty solo ayudará a Subaru. Esta vez es una excepción especial, como máximo, supongo. Diálogo Otto. Sí, mis disculpas por crearte problemas de esta manera. Pero, muchas gracias. A pesar de la dura respuesta de la joven, Otto sintió una sensación de alivio tan grande que quiso tumbarse en el suelo exhausto. La presencia misma de la chica era una de las maneras para ganar de Otto. Diálogo. Y ahora, vamos a limpiar este alboroto y pedirle a Subaru que me tome en brazos. De hecho, quien dijo esto con cara lánguida y levantando la mano fue la joven. No, más bien era un espíritu. Y además de eso, un gran espíritu entre los espíritus. La espíritu contractual de Natsuki Subaru, Beatrice, finalmente entró en la batalla como refuerzo.